bienvenidos a todos a un nuevo video. En este caso vamos a hablar sobre el ultraísmo. Bueno, podemos encontrar en el grupo a Nicole Sofía Suárez Caldas, María Alejandra Ariza Moreno, Daniela María Huasca Castillo y su servidora Karen Sofía Ospina Torres. Bueno, para saber qué es el ultraísmo, primero tenemos que encontrar su definición etimológica. En sí, la definición del ultraísmo deriva del latín, ya que es un fruto de la suma del prefijo ultra, que es equivalente al más allá, y el sufijo ismo, que puede traducirse como doctrina o movimiento, el más allá del movimiento, siendo así. Ahora vamos a decir su definición, el qué es o el qué fue en este caso. Bueno, este fue un movimiento literario iniciado en España en 1918, siguiendo el modelo creacionista de Vicente Huidobro y enfrentado al modernismo. Además de que este también se enfrentó a los reonovecentistas que habían dominado la poesía de la lengua española desde los fines del siglo XIX. El ultraísmo fue lanzado en Madrid en 1919 por el poeta Guillermo de la Torre y posteriormente atrajo a la mayoría de los poetas hispanos que tenían algún reconocimiento en la época. El ultraísmo en Latinoamérica fue introducido por Borges en 1921. Por este motivo se dice que el ultraísmo esqueletizó la poesía por haberla reducido a su expresión más pura y menos adornada. La poesía modernista se caracterizó por los adornos y adjetivos justamente que desaparecieron en el ultraísmo. Sin embargo, más adelante se consideraría a Borges como un desertor del ultraísmo debido a la publicación de su obra Fervor de Buenos Aires. Esto debido a su uso de recursos como la rima y la estructura métrica del soneto, que eran como estructuras que no se usaban en el ultraísmo. Borges expresaba que esta poesía no estaba comprometida con los problemas sociales, sino con las vivencias emocionales del poeta. La angustia, la soledad y el pesimismo, por ejemplo, eran características emocionales de la obra de este escritor argentino. Algunas características que podemos encontrar es en la literatura y en el arte en sí. Características del ultraísmo. Primero, reducción de la lírica en su elemento primordial, la metáfora. Esto significó sobrevalorar el efecto lírico y plantean el lenguaje metafórico. Segundo, tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos que consideran inútiles. Tercero, eliminación de los trabajos ornamentales, es decir, la retórica, los versos gradicoluente y el confesionalismo. Cuarto, énfasis en las percepciones fragmentarias, en la simultaneidad y velocidad en las imágenes. Buscaba la poesía pura y en eso contradecía a la poesía con mensaje social. El único estado afectivo que aceptó fue el confuso producto de sensaciones distintas y generado por la ironía. Quinto, poesía extremadamente subjetiva e individualista. Sexto, buscaba la síntesis de dos o más imágenes en una, ensanchando de ese modo la facultad de sugerencia. Esto hacía que fuera un movimiento muy receptivo de todo lo que fuera novedad y a la utilización de elementos propios del desarrollo de la técnica. Es decir, está emparentado con el futurismo en hacer una apología de los procesos tecnológicos. Séptimo, el pasado es tomado en cuenta como un antecedente, pero no como algo que tenga vigencia. Es interesante destacar la opinión que Borges tiene en 1921 de la poesía de Darío. La belleza rubeniana es ya una cosa madura y colmada, semejante a la belleza de un lienzo antiguo, cumplida y eficaz en la limitación de sus métodos y en nuestra equiesencia al dejarnos herir por sus previstos recursos, pero por eso mismo es una cosa acabada, concluida y anonada. Octavo, poesía un poco hermética, críptica, se aleja de la vida objetiva para refugiarse en la interioridad del poeta. Quiere ser síntesis, emoción pura y deslocaba al lector tradicional, sorprendiéndolo con sus imágenes tradicionales. Noveno, las categorías filosóficas o ideológicas
que sustentan esta poesía estriban en un nihilismo que los llevó a oponerse a los grupos literarios izquierdistas. Después de la aparición de este movimiento, sus matices sobrevivieron en la poesía marxista y más adelante sus técnicas verbales fueron revividas por otros escritores de vanguardia después de la Segunda Guerra Mundial. En las artes podemos encontrar un gran colorido, alusiones permanentes a la ciudad. Ellos introducían mucho cosas de su alrededor y ilustraban poemas ultraístas gráficamente, los ilustraban. También de que ellos tenían una paleta de color muy singular. Algunos manifiestos que podemos encontrar es de la revista Vultra. En este caso, la revista Vultra fue una de las revistas más importantes, ya que fue una revista ultraísta. Tanto así de que esta revista dio un boom en el movimiento. En este caso, Borges y Vultra, es porque Borges fue la primera vez que publicó una de sus escritos, pero en sí con las características del mismo movimiento. Fue la primera vez que se encontraron características del ultraísmo en un artículo. En este caso, en la revista Ultra. Línea de tiempo. Todo empieza en 1918, en donde nace el ultraísmo y nacen todos sus manifiestos, todas sus ideologías y en sí qué es él. Después seguimos a 1919, en donde aparece el primer manifiesto en sí, que fue la revista Grecia, que fue la primera revista ultraísta en sí. Después encontramos en 1920 es cuando se publica el primer escrito, que se encuentran las características, como ya había dicho anteriormente, del movimiento ultraísta, que fue el de Borges. En 1922 es cuando se deja de publicar la revista Vultra. Este fue un acontecimiento tan importante que también le dio fin en sí al ultraísmo, al movimiento en sí, que fue un año después, en 1923. En los representantes del ultraísmo podemos encontrar a Guillermo de la Torre. Nació en Madrid en 1900 y falleció en Buenos Aires en 1971. Fue un crítico literario, ensayista, poeta, más reconocido por el vínculo que se llevaba con los vanguardistas de comienzos del siglo XX y por su fundador y principal impulsador del ultraísmo. En 1920 publicó en la revista Grecia el Manifiesto Vertical Ultraísmo, donde fundaba el movimiento y creaba el término ultraísmo. En esta publicación abogaba por una unión de las tendencias vanguardistas en una sola, que promovía la poesía pura basada en imágenes y metáforas. Borges fue un escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura de lengua española del siglo XX, cultivador de variados géneros que a menudo fusionó deliberadamente. Jorge Luis Borges ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Aunque las ficciones de Borges recorren el conocimiento humano, en ellas está casi ausente la condición humana de carne y hueso. Su mundo narrativo proviene de su biblioteca personal, de su lectura de los libros, y a ese mundo libresco e intelectual lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos y espectaculares, así como una prosa de aparente desnudez, pero cargada de sentido y de enorme capacidad de sugerencia. Recurriendo a inversiones y tergiversaciones, Borges llevó la ficción al rango de fantasía filosófica y degradó la metafísica y la teología en mera ficción. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos. El tiempo, circular, ilusorio o inconcebible. Los espejos, los libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre de los nombres, lo fantástico en sus ficciones siempre se vincula con una alegoría mental, mediante una imaginación razonada muy cercana a lo metafísico. Ficciones, 1944, el Aleph, 1949 y El Hacedor, 1960, constituyen sus tres colecciones de relatos de mayor proyección. A pesar de que su obra va dirigida a un público comprometido con la aventura literaria, su fama es universal y es definido como un maestro de ficción contemporánea. Solo su ideario político pudo impedir que le fuera concedido el Nobel de Literatura. Y también podemos encontrar a Olivero Girondo, o también conocido como Octavio José Olivero Girondo. Este fue un poeta argentino, el cual en sus inicios
fue muy involucrado en el ultraísmo. Tanto así que algunas de sus obras tenían que ver mucho en el poco periodo que duró este movimiento. También él fue muy involucrado en el vanguardismo, tanto así que muchas de sus obras tenían que ver con el mismo tema. Él fue uno de los grandes representantes de eso en Europa, ya que en sus viajes de 1920 a 1922, en donde él viajó de Francia a España, etc., él fue cuando se involucró mucho como uno de los representantes más importantes del vanguardismo. En este caso, una de sus obras tenía mucho color y mucha ironía. Además de que algunas de sus obras, en este caso podemos nombrar, digamos, en poesía, Calcomanías, Persuasión de los días, Campo Nuestro. Y en la prosa podemos nombrar a Interfunio, Nuestra actitud ante el desastre. Una de sus obras más importantes fue Espantapájaros. En algunas obras que podemos encontrar del ultraísmo, en las literaturas podemos encontrar El reflector de Guillermo de la Torre, La mañana de Jorge Luis Borges y El ala del sur por Pedro Garfias. En este caso, también en las artísticas podemos encontrar la de Los inmigrantes de Rafael Barradas y esta que fue la de Jorge Luis Borges. En la de Los inmigrantes de Rafael Barradas se dice de que él usó mucho el color, dando un contraste interesante hacia su pintura. También se dice de que esta pintura es como una metáfora de su vida, ya que Rafael Barradas fue un inmigrante. Además de que en este Jorge Luis Borges, como yo había dicho ya anteriormente, una de las características de las pinturas o figuras artísticas en el ultraísmo es que ellos interpretaban o graficaban mucho las obras de los mismos poetas ultraístas que hacían los artistas, se unían. Por ejemplo, un dato curioso es, digamos, que Rafael Barradas, él hizo la portada de El Bultra, que fue una edición especial el 1 de diciembre de 1921, como pudimos ver anteriormente. Bueno, como podemos ver, esta es la edición que hizo Rafael Barradas. Podemos ver de que ellos eran de esos de que interpretaban y graficaban todo lo de las obras. En este caso fue una revista. Otra cosa que se decía del ultraísmo es que el ultraísmo era el fin del creacionismo, principalmente el creacionismo del poeta chileno, en el cual ellos se basaron principalmente, como lo dije desde un inicio, de Vicente Huidobro, quien pasó por las tertulias de los ultraístas. Tertulia. Una tertulia es una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema para debatir e informarse o compartir y contrastar iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones. Bueno, también podemos encontrar El helicóptero, el cual es de Vicente Huidobro, como que es es el que en el que se basaron como una inspiración. Bueno, en el helicóptero podemos saber de que también en el ultraísmo se utilizaba mucho el caligrama. También, igual que anteriormente en el racionalismo. En el caligrama en este ejemplo podemos encontrar el helicóptero. Podemos leer un poquito. El helicóptero de la muerte zumba y zumba, dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. Un ejemplo, además de que en el caligrama se reflejaba mucho tanto la escritura que tenían que ver con el tema, y el tema central se reflejaba con una imagen gráfica. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias por ver y nos vemos para la próxima. Ahora, por último, las webgrafías de donde sé que sacaron la información.